¿Y si estás tan cansado que ya ni rezas por ti, solo por los demás, como si lo tuyo no mereciera respuesta? ¿Y si llevas tanto tiempo fingiendo que estás bien, que ya ni sabes cómo pedir ayuda sin romperte frente a los que amas? A veces, la vida no grita, solo aprieta, y uno sonríe por fuera porque hay cosas que no se dicen, aunque duelan todos los días. Hoy quiero contarte algo que pocas veces se muestra. No es un discurso, no es una ceremonia. Es un momento privado, silencioso. Una escena del Papa León XIV que nadie vio, pero que encierra una enseñanza que muchos necesitamos. Porque hasta los que se ven más fuertes, también se quiebran cuando nadie los ve. Pero antes de contártela, escríbenos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. No estás solo. Queremos leerte y orar contigo. Esa mañana no había reuniones, ni cámaras, ni incienso, ni plumas, ni discursos. Solo un amanecer sin testigos y un hombre sentado con el alma vencida. El Papa León XIV no quería levantarse. No era flojera, ni falta de fe. Era otra cosa, un cansancio distinto, un tipo de peso que no nace del cuerpo, sino de sostener a todos sin saber quién te sostiene a ti. Había pasado la noche entera revisando cartas. Cartas de personas que no conocía, pero que llevaban su nombre en el corazón. Gente que había perdido a alguien, gente que pedía un milagro, gente que ya no quería seguir viviendo. Y él oraba, cada noche, una por una, nombrando cada necesidad, pidiéndole a Dios que hiciera lo que él no podía hacer como hombre. Pero, cuando apagaba la lámpara, cuando todo quedaba en silencio, había una oración que nunca hacía, la suya, porque hasta el Papa puede sentir que no tiene derecho a pedir por sí mismo. Frente a la cruz de su habitación, no dijo palabra. Se sentó, los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas, la mirada clavada en un punto que no existía. Y fue ahí, justo ahí, donde apareció el pensamiento que nadie dice en voz alta. ¿Y si esto ya me rebasó? ¿Y si no soy tan fuerte como todos creen? ¿Y si Dios me dejó porque cree que yo puedo solo? Eso no se escribe, no se publica, no se predica, pero lo piensa quien está cansado de ser el fuerte para todos. La fe no se le fue, solo se le durmió. Y afuera, mientras el cielo ya clareaba, adentro seguía oscuro. Afuera, el Vaticano ya empezaba a moverse. Unos monaguillos preparaban las flores para el altar. Las campanas aún no habían sonado. El sol apenas insinuaba que iba a salir. Y sin embargo, ahí estaba él, sentado, con los hombros caídos, como si el peso de tantas cosas invisibles se le hubiera quedado clavado entre el cuello y el pecho. No era cansancio físico, era otra cosa, como un agotamiento del alma, de esos que no se quitan con dormir ni con café, solo con algo que a veces parece no llegar. En la mesa había dejado 3 cartas abiertas, 3 historias distintas, 3 dolores que se parecían demasiado. Una mujer pidiéndole a Dios que no dejara morir a su hijo, un anciano que había perdido a toda su familia en 2 años, un joven que decía que ya no quería vivir. El Papa había orado por los 3, no con frases de protocolo, con lágrimas, con el corazón abierto, como quien sabe que solo un milagro puede tocar ciertas cosas, y sin embargo, seguía sintiendo que había algo más, algo que no lograba nombrar, pero que lo estaba presionando por dentro. No era tristeza exactamente. Era una mezcla rara entre impotencia, culpa y agotamiento. Como si Dios le hablara todos los días para que sostuviera a otros, pero se quedara callado cuando él necesitaba sostén. Pensó en su infancia, en su madre, en esa costumbre que tenía de poner una vela cada vez que alguien en la casa se sentía débil. Una simple vela blanca, encendida, en silencio, como si el fuego pudiera cargar con lo que las palabras no sabían cómo decir. Recordó una frase de ella, repetida tantas veces que parecía tatuada en su memoria.
Cuando no sepas qué pedir, solo agradece. Y luego espera. Pero esa mañana no le salía ni eso. El agradecimiento estaba escondido detrás de demasiadas preocupaciones, y la espera se sentía como un castigo. Se levantó despacio, como quien no quiere molestar ni al aire. Caminó hasta la ventana. No dijo nada, solo respiró, como si necesitara confirmar que seguía ahí, que aún no se había desmoronado del todo. Desde lo alto se veía parte de la ciudad que tanto amaba. Las cúpulas, las calles empedradas, un perro que corría detrás de un pájaro. La vida seguía, pero él no sabía si podía seguir igual. Entonces, sin buscarlo, sin quererlo, sin planearlo, una frase cruzó por su mente. No entera, solo una parte. Como un eco suave, como algo que viene de lejos. No se inquieten, por nada. No supo de dónde vino, pero sí supo que la había escuchado antes. Y por un segundo, solo un segundo, el aire ya no pesaba tanto. Buscó la Biblia. No la de las celebraciones, no la que usaba en el altar. Una pequeña, de tapas gastadas, que guardaba desde hace años en su habitación privada. La abrió sin buscar un texto en particular, pero sus ojos cayeron directo ahí, como si el alma supiera a dónde tenía que mirar, cuando la mente ya no quiere pensar más. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Lo leyó en voz baja, como quien repite una carta que lleva tiempo sin abrir. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Volvió a leerlo, más despacio. Cada palabra le pesaba distinto. No se inquieten por nada. El Papa se quedó en silencio, porque sabía que era justo eso lo que lo estaba quebrando. No era un solo problema. Era todo. Todo al mismo tiempo. El dolor del mundo, la presión del cargo, la fragilidad de su cuerpo, las noches sin descanso. ¿Cómo no inquietarse cuando todo lo que cargas pesa más que tus propias fuerzas? Con oración y ruego. Pensó en cuántas veces había orado por otros, por los enfermos, por las madres, por los presos, por los que ya no creen. Pero él, ¿cuándo fue la última vez que oró con ruego por sí mismo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a Dios, no puedo más? Presenten sus peticiones a Dios. Y ahí por fin lo hizo. No con palabras bonitas, no con frases de púlpito, solo bajó la cabeza y dijo en voz apenas audible, Señor, ya no sé cómo seguir. Sigo, pero no sé cómo. Y denle. Gracias. Ese fue el momento más difícil. Dar gracias mientras estás quebrado es algo que no se enseña. Se decide. El Papa cerró los ojos, y con la voz temblorosa, apenas susurrando, dijo, Gracias por seguir aquí, aunque no te sienta, aunque no te escuche, y la paz de Dios. Hizo una pausa. Sintió que algo dentro de él se acomodaba. Nada se resolvió, pero algo se sostuvo, que sobrepasa todo entendimiento. Porque sí, no era lógica, no era explicación, era otra cosa. Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y en ese momento, entendió. No necesitaba entender, solo necesitaba no soltar la mano que lo había traído hasta ahí. Se quedó así, en silencio, sin moverse, como si no quisiera romper esa calma nueva que lo envolvía. Y si tú, que estás viendo esto, también necesitas esa paz, escríbenos en los comentarios. Señor, no quiero entender, solo quiero sentir que sigues aquí. Tal vez con eso empiece también tu descanso. No todo cambió de inmediato. La paz no le resolvió los asuntos que tenía pendientes. No, le quitó las preocupaciones. No borró las responsabilidades que pesaban sobre su espalda, pero sí le devolvió el derecho a respirar sin culpa. El derecho a no tener que estar bien para poder seguir.
el derecho a decir, hoy solo necesito un poco de calma, mañana quizá pueda cargar otra vez. Ese día no hubo homilías públicas, ni entrevistas, ni procesiones. Pero el Papa hizo algo que no estaba en ninguna agenda. Bajó a la cocina, caminó despacio, con la sotana arrastrando un poco por los pasillos vacíos del Vaticano, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lado. Saludó al cocinero, que lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura, como si no supiera si tenía permiso de preguntarle por qué estaba ahí. ¿Un café?, le ofreció. El Papa sonrió con los ojos bajos, como quien no sabe si merece el gesto. Asintió y se sentó en una esquina de la cocina, en una silla de metal sin gloria. Era una escena simple, pero había algo sagrado en ella, porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es sentarte y aceptar que también eres humano. Tomó el café con ambas manos, lo sostuvo unos segundos, como quien agradece antes de probarlo, y ahí, sin música, sin milagro, sin aplausos, volvió a sentir que estaba vivo. Pensó en la cantidad de personas que se levantan cada día con el alma rota, pero se ponen de pie igual, gente que no tiene quien los escuche, que ora en silencio mientras lava los platos o se sube a un camión. Personas que nunca salen en una foto, pero sostienen el mundo con su fe callada. Pensó en ellos mientras bebía, y sintió una gratitud profunda por ser parte de esa multitud invisible. No por ser papa, no por ser líder, sino por ser uno más entre los cansados que todavía creen. Terminó su café. No dijo nada, solo se levantó, despacio, sin apuro, como quien ya no necesita correr para demostrar que sigue en pie. Y antes de salir, se detuvo unos segundos frente a la puerta, como si escuchara algo en el aire, una voz que no era externa, que no venía de nadie, pero que sonaba clara adentro. No, estás solo. Cerró los ojos, y por dentro sonrió. Esa noche volvió a su habitación, el mismo lugar, la misma cruz, el mismo escritorio, pero no era el mismo hombre. Había algo distinto, no visible, no evidente, pero real, como cuando dejas una mochila en el suelo después de cargarla por horas. Los hombros siguen doliendo, sí, pero ya no están doblados. Cenó poco, leyó casi nada. No porque estuviera cansado, sino porque ya no necesitaba distraerse de sí mismo. Se permitió estar solo sin tener miedo de sus pensamientos. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitó hablar con nadie para sentirse acompañado. Oró en voz baja, no con un objetivo, no para obtener algo, solo para estar con él, sin agenda, sin protocolo. Como cuando te sientas al lado de alguien que quieres y no necesitas decirle nada. Y al terminar, sin darse cuenta, dijo algo que no estaba planeado. Gracias, por no irte cuando me fui. No sabía a quién se lo decía exactamente. A Dios, sí. Pero también a esa parte de sí mismo, que no se rindió cuando todo en él parecía haberse rendido. Cerró los ojos, y en su mente volvió a resonar el versículo de la mañana. Esta vez completo, con claridad, con poder. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ese cuidará le tocó algo que había estado adormecido. No guiará, no corregirá, no responderá, cuidará, como una madre que se sienta al borde de la cama cuando el niño tiene fiebre, como un amigo que no dice nada, pero no se mueve de tu lado, como un Dios que, sin resolverlo todo, no deja que te rompas del todo. El Papa se recostó, no con urgencia, no como quien huye del día, sino como quien por fin puede entregarse al descanso. Y mientras cerraba los ojos, sin saberlo del todo, se volvió uno más de los miles que cada noche repiten ese versículo con el corazón cansado, pero con la fe despierta.
Al día siguiente, despertó antes de que amaneciera del todo. No porque tuviera una agenda que lo apurara, sino porque el alma, cuando empieza a sanar, se levanta sola, no con euforia, con quietud, pero sin esa resistencia de los días en que todo pesa. Se puso de pie con lentitud, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió obligado a nada. Solo tenía un deseo sencillo: escribir. No una encíclica, no un documento oficial, no una homilía, solo una carta. A una persona que había leído la noche anterior. Una mujer, de Bolivia, que le había escrito contando que ya no quería orar, que había pedido por su hijo durante 5 años, y Dios no le contestaba, que se sentía sola, cansada y olvidada por el cielo. El Papa no le iba a prometer un milagro, ni ofrecerle una explicación. Lo que quería era responderle como alguien que también había pasado por el silencio de Dios. Tomó papel y escribió lento: Hermana mía, no sé cómo se siente perder a un hijo. No tengo respuestas, y no sé por qué Dios calla cuando más necesitamos que hable. Pero esta mañana, yo también estaba cansado, y encontré un versículo que tal vez no te sane, pero puede sostenerte un poco. Está en Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. Sé que eso suena imposible, pero a veces, leerlo es lo único que nos recuerda que inquietarnos no es todo lo que hay. Presenten sus peticiones a Dios. Quizá ya no tengas fuerzas para pedir. Está bien. Hay oraciones que duelen demasiado como para repetirlas. Dios las conoce igual, y denle gracias. No por lo que perdiste, eso sería injusto, sino por lo que todavía te sostiene, aunque no lo veas. Y la paz de Dios no va a explicarte nada, pero puede acompañarte. Y si lo hace, aunque sea un segundo, ya no estás sola. Firmó con su nombre, sin títulos, sin sellos, solo León, y por dentro sintió algo nuevo. Ya no estaba escribiendo desde su cargo, sino desde su dolor, y ese tipo de palabra es la que realmente llega. No esperaba respuesta. La carta que había escrito no iba a llegar esa misma semana. Tal vez nunca llegaría. Pero no la escribió para que llegara. La escribió para no guardar lo que sentía. A veces, escribir también es sanar. Es vaciar lo que te estorba por dentro sin tener que gritarlo. Y en su caso, era eso, una carta para una desconocida que, sin saberlo, le había devuelto el impulso de hablar con Dios. Después de enviarla, salió a caminar por los jardines internos, no por paseo, sino por costumbre. La costumbre de caminar cuando el alma no encuentra dónde sentarse. Llevaba las manos en la espalda, los pasos lentos, los ojos bajos. La mañana estaba tranquila, sin viento. Una luz suave se filtraba entre las hojas, y ahí, en una banca donde rara vez se sentaba alguien, había algo, un cuaderno, pequeño de tapa azul deslavada, sin dueño a la vista. Se acercó, dudando si tomarlo, pero lo hizo, y en la primera página, escrita con letra temblorosa, estaba una frase: Dios no llega cuando uno quiere, pero nunca llega, tarde. No había firma, no había contexto, solo esa frase, exacta, cruda y hermosa. El Papa se quedó inmóvil, sintió que algo le recorría el pecho, no una emoción grande, no un milagro de película, solo eso que pasa cuando sentís que alguien te está viendo por dentro, aunque no lo puedas comprobar. No supo quién la había dejado, ni si era reciente, ni si debía tomarlo como señal, pero en su interior algo se alineó, porque eso era justo lo que no había podido poner en palabras. No quería que Dios llegara en fuego ni en trueno, solo quería que llegara. Y tal vez lo acababa de hacer. Cerró el cuaderno. No se lo llevó, lo dejó donde estaba, porque sabía que no le pertenecía. Era un mensaje que alguien más también necesitaba encontrar. Y mientras se alejaba, sintió, por primera vez en semanas,
que su paso tenía otra cadencia. No era ligereza, era propósito. Porque cuando algo te habla justo cuando no sabías si seguir, uno ya no camina igual. No hizo anuncios. No llamó a nadie. Simplemente caminó por uno de los corredores laterales del Vaticano, donde las visitas no pasan y los peregrinos no llegan. Era un pasillo de piedra antigua, con ventanas altas y bancos de madera envejecida por el tiempo y la humedad. El tipo de lugar donde uno no va a decir nada, solo a estar. Se sentó ahí, sin escoltas ni libros, con las manos sobre las piernas y la espalda recta, no por postura, sino por costumbre. No parecía esperar a nadie, pero tampoco parecía querer estar solo. Un seminarista pasó por ahí, lo vio, dudó si debía interrumpirlo, y cuando iba a seguir caminando, el Papa levantó la vista y lo llamó con la mirada. El joven se acercó despacio. Tenía los ojos húmedos, aunque no había llorado. El tipo de humedad que viene de adentro, cuando uno no duerme bien y el alma se le va quedando cerca de la piel. ¿Se puede? Preguntó, sin saber si hablaba de sentarse o de hablar. Claro, dijo el Papa. Se sentaron juntos, sin palabras, por casi 5 minutos. Y luego, el seminarista habló. Estoy pensando en irme. El Papa no preguntó por qué. No hizo gesto. De sorpresa. Solo bajó ligeramente el rostro y dijo, hace 2 días yo también pensé lo mismo. El joven lo miró sin entender. ¿Usted? Sí. No por falta de fe ni de vocación, solo por cansancio, silencio. ¿Y qué hizo? Leí algo que ya había leído 1000 veces, pero esta vez lo necesité. Filipenses 4, 6 y 7. El seminarista no dijo nada, solo bajó la mirada. Y no me cambió la vida, pero me dio paz, una paz rara, como si Dios no me quitara el peso, pero me ayudara a cargarlo. El joven se limpió una lágrima sin disimularla, y se quedó sentado. El Papa no dijo más, porque entendió que a veces no hay que convencer a nadie, solo sentarse al lado y respirar con ellos un rato. Y eso hizo. Durante casi 20 minutos, 2 hombres de generaciones distintas compartieron un mismo banco, el mismo silencio, y una misma fe cansada, pero viva. Y en ese pequeño acto invisible, algo se sembró. No se vio, pero se sintió. Porque cuando alguien te dice, yo también estuve ahí, el camino ya no da tanto miedo. No quiso celebrar misa ese día, no porque no creyera, sino porque sabía que si hablaba, la voz se le iba a quebrar. Y no quería explicar por qué, pero tampoco se encerró. Entró por una puerta lateral de una capilla pequeña, casi escondida dentro del complejo, y se sentó al fondo, solo, en silencio, sin túnica papal, sin ornamento. Nadie lo vio, y él tampoco quería que lo vieran. Era una misa sencilla, un sacerdote joven, un grupo pequeño de personas, empleados, religiosas, un par de jardineros. Nada especial, o tal vez por eso mismo, especial. El sacerdote no sabía que el Papa lo escuchaba. Predicó con humildad, sin elocuencia, solo con el corazón en la mano. En medio de la homilía, dijo algo que lo desarmó por dentro. A veces confundimos servir a Dios con salvar al mundo, pero solo Él salva. Nosotros solo acompañamos. El Papa bajó la cabeza, cerró los ojos. Sintió que esa frase se le clavaba entre las costillas. Porque sin darse cuenta, él había cargado con el mundo, con los dolores ajenos, con las súplicas, con las angustias. Y en el intento por sostenerlo todo, había dejado de sostenerse a sí mismo. La misa siguió, pero él ya no necesitaba más, no esa mañana. Salió por la misma puerta por la que había entrado. No se despidió, no esperó el final, solo se fue. No por desprecio, sino porque entendió algo. Dios no necesitaba que él fuera fuerte todo el tiempo, solo que siguiera confiando, incluso cuando se sintiera débil, y eso lo liberó.
porque había pasado tanto tiempo tratando de ser un refugio para otros, que había olvidado que él también tenía derecho a buscar abrigo. Y esa mañana, sentado en la última banca, sin mitra, sin nombre, sin discurso, lo había encontrado. La carta no venía marcada como urgente, tampoco tenía remitente destacado. Era un sobre sencillo, manuscrito, con caligrafía imperfecta, casi temblorosa. Una asistente se la dejó sobre la mesa, entre tantos otros documentos. No iba dirigida al Papa, en realidad. Solo decía, para quien sostenga más de lo que se ve. Eso lo detuvo. La abrió despacio, sin esperar nada. Pero lo que encontró, lo quebró de una forma diferente, decía así. No sé si esto lo va a leer alguien. Y si lo hace, no sé si le va a servir. Pero yo quiero escribirlo igual. He pasado por meses donde me cuesta levantarme, donde sonrío para no preocupar a mi hija, donde me trago las lágrimas porque sé que si me rompo yo, todo lo demás se viene abajo. Y hace poco vi una imagen suya, no una de esas de actos oficiales, era una foto vieja. Usted estaba sentado, con los ojos cerrados. No hablaba, no sonreía, solo parecía cansado. Y esa imagen me sostuvo, porque me hizo sentir que no era la única, que hasta los que guían se cansan, que hasta los que oran por todos, a veces también necesitan que oren por ellos. Yo no necesito respuestas, solo quería que supiera que su cansancio también acompaña, que su silencio también habla, y que su fe, aunque a veces tiemble, sigue tocando otras vidas. Gracias por no rendirse. Aunque no lo sepa, eso me ayudó a no rendirme yo. El Papa leyó la carta completa sin mover un músculo. Solo el pecho se le alzaba lento, como quien contiene algo muy hondo para no soltarlo de golpe. No supo quién la escribió. No había firma. Pero eso la hacía más poderosa, porque era como si Dios mismo se hubiera tomado el tiempo de recordarle algo que él, por tanto dar, había olvidado. Que incluso el que acompaña también necesita ser acompañado, y que su fragilidad no era una falla, era un puente. A veces no estás llamado a brillar, estás llamado a sostener la luz con manos temblorosas, para que otros puedan ver por dónde seguir. No fue una carta, ni una reflexión, solo una nota en un papel doblado, que dejó junto a su Biblia, sin intenciones de compartirla con nadie. Era para él, solo para él. Como cuando uno anota algo que no quiere olvidar, porque sabe que más adelante lo va a necesitar. Escribió con la letra un poco apretada, como suele pasar cuando uno no está del todo tranquilo, pero tampoco está tan mal. Cuando vuelva a sentir que todo me queda grande, acuérdate de esto, no tenías fuerza, pero seguiste. No tenías respuestas, pero oraste igual. No tenías certezas, pero abriste los ojos otra vez. Y eso también es fe. Se quedó mirando esas líneas unos segundos. No le pareció sabio, ni profundo, pero le pareció suficiente. A veces uno no necesita verdades grandes, solo una que lo ayude a levantarse mañana. Volvió a doblar el papel. Lo metió entre las páginas del mismo pasaje de Filipenses que había leído días atrás, y cerró el libro con ambas manos, con más calma que antes. No sonrió, pero ya no tenía esa expresión de carga que lo había acompañado tanto tiempo. Era otra cosa, como si se diera permiso de no tener que salvar el mundo para seguir siendo útil. No necesitaba hacer grandes cosas al día siguiente, solo estar. Y estar bien. Eso ya era mucho. Y por ahora era todo lo que necesitaba hacer. Alguien le pidió hablar con él. No era un obispo, ni un político, ni alguien con apellidos largos. Era el encargado del archivo. Un hombre mayor, de andar, lento, que llevaba décadas en el Vaticano revisando papeles que nadie más quería leer. De esos que se saben invisibles, pero hacen que las cosas funcionen. Pidió solo unos minutos, y el Papa dijo que sí. No por cortesía, sino porque algo en la forma en que lo pidió sonaba urgente. Se sentaron en una oficina pequeña, sin adornos,
una lámpara baja, una ventana con las persianas mal puestas, una silla que rechinaba al moverse. El hombre tardó en hablar. Tenía las manos entrelazadas, los ojos bajos, y cuando por fin lo hizo, no fue con un problema. No vengo a pedirle nada, Santo Padre. Solo me estoy quedando sin ganas, y no sé si eso también se le puede decir a Dios. El Papa no respondió enseguida. Se quedó mirándolo, y dijo algo. Simple. Sí, se puede. Silencio. El hombre tragó saliva. No lloró, pero se notaba que venía aguantando mucho. A veces me da miedo morirme así, sin ganas, no por tristeza, solo cansado. Lo entiendo, respondió el Papa. ¿Usted también? Claro. El encargado del archivo lo miró por fin, y en esos ojos cansados, el Papa vio algo que conocía. La fe de los que ya no necesitan respuestas, solo que alguien los escuche. No hablaron mucho más, no era necesario. Al despedirse, el hombre se levantó despacio, y antes de salir, dijo algo que se le quedó clavado. Gracias por no interrumpirme. A veces lo único que uno necesita es que lo dejen decirlo sin miedo. El Papa asintió, y cuando se quedó solo, entendió que esa pequeña charla no había sido un favor. Había sido un espejo. Porque cuando uno se atreve a decir ya no tengo ganas, y alguien le responde sin escándalo, yo también he estado ahí, eso ya empieza a hacer espacio para volver a tenerlas. Le avisaron sin dar muchos detalles. Una señora mayor, viuda, que había sido invitada a una pequeña ceremonia dentro del Vaticano, había pedido, sin insistir, si era posible que el Papa pasara a verla, aunque fuera solo un momento. No era una petición urgente, no era un caso mediático, pero el Papa dijo que sí. Pidió que no se hiciera ruido, que no la prepararan, que no arreglaran nada. Solo quería ir, caminar hasta donde ella estaba, y sentarse. Cuando llegó, la encontró sentada en una silla de ruedas, con una manta tejida sobre las piernas. Tenía el rostro marcado por los años y los ojos apagados como quien ha llorado demasiado en silencio. Ella lo miró y quiso incorporarse, como por reflejo, por respeto, por costumbre. Pero él se agachó y le puso una mano en el hombro, suave, sin decir nada, y luego se sentó a su lado. No hubo fotos, no hubo abrazos teatrales, solo estuvieron ahí. Él miraba al frente, ella también. No necesitaban verse, solo sentirse acompañados. Después de un rato, ella empezó a hablar. No de forma ordenada, no como un discurso, solo frases sueltas, recuerdos de su marido, lo que comían juntos, el sillón donde él dormía la siesta, el día en que ya no despertó. Hablaba como si no esperara consuelo. Solo quería decirlo, y el Papa no interrumpió ni una sola vez. A mitad de una frase, ella se quedó callada, no por tristeza, sino porque ya no hacía falta decir más. Entonces lo miró, y con una voz rasposa pero firme le dijo, «Usted no sabe lo que significa que esté aquí sentado». Él no respondió, porque sabía que, en ese momento, cualquier frase sería menos que ese gesto. Se quedaron así unos minutos más, y antes de irse, el Papa le tomó la mano sin apretar, solo tocándola, como quien dice, «Aquí estoy». No le prometió oraciones, no la bendijo con palabras largas, no dijo que todo iba a estar bien, solo estuvo. Y para ella, eso fue todo. La noche cayó sin apuros. No hubo tormenta, no hubo sol, solo ese cielo gris azulado que aparece cuando el día ya no tiene nada que probar. El Papa regresó a su habitación sin que nadie lo llamara, sin necesidad de revisar documentos, sin sentir que debía hacer algo más. Se despojó de la sotana, se lavó las manos, se sirvió un vaso de agua, y luego, en lugar de sentarse en el escritorio, se acomodó en una silla cerca de la ventana, donde entraba apenas un poco de aire fresco. No pensaba en nada en particular, y eso ya era una victoria. Pasaron unos minutos,
o tal vez una hora. El tiempo dejó de importar, y entonces, como quien se encuentra con una frase suelta dentro de sí mismo, pensó: estuve triste, estuve cansado, pero no me rendí. Y eso, también, es fidelidad. Lo repitió en su mente, sin emoción exagerada, solo con una gratitud tranquila, porque no necesitaba haber hecho nada extraordinario para sentirse en paz. Solo había tenido que quedarse, aguantar un poco más, dejar que Dios lo sostuviera sin pedirle explicaciones. Se levantó de la silla. Fue hasta su Biblia. La abrió de nuevo en Filipenses 4, 6, 7. Pasó los dedos por encima del texto y, sin pensar demasiado, escribió al margen una línea con su letra firme pero desgastada: volveré aquí cuando me olvide de cómo resistí. Cerró el libro, apagó la luz, y antes de acostarse susurró una última oración. No era una súplica, ni una petición, solo una frase sencilla que ahora tenía sentido. Gracias por quedarte cuando no tenía con qué buscarte. Y durmió. No, porque todo estuviera bien, sino porque ahora sabía que podía descansar, aunque nada estuviera resuelto. No lo anunció, no lo compartió, no lo explicó, pero algo en él había cambiado. Los que lo rodeaban no sabían decir qué era exactamente. No hablaba más, no sonreía más, no parecía más fuerte, pero su presencia se sentía diferente, menos tensa, menos exigente, más humana. Unos días después, un jardinero le dejó una nota pequeña, escrita en una servilleta doblada en 4. Gracias por no hablar todo el tiempo. A veces su silencio me da más paz que 1000 palabras. El Papa no supo cómo había llegado a eso, pero entendió que no hacía falta predicar con la boca todo el tiempo, solo con estar, con no ocultar el cansancio, con no actuar como si la fe significara nunca caerse. Otra mañana, una hermana que cocinaba en la casa le dijo, mientras servía café: usted no parece más feliz, pero se ve menos solo, y eso nos ayuda. Él asintió. No hizo comentarios, no buscaba aprobación, pero por dentro sintió que su lucha, tan callada, tan íntima, tan desgastante, no había sido estéril, porque cuando alguien, aunque sea uno solo, empieza a respirar diferente por verte más tranquilo, algo valió la pena. No todos lo notaron, no todos lo dijeron, pero se empezó a sentir en los pasillos, en los tonos de voz, en los silencios compartidos, como si su rendición interna, esa que no significaba derrota, sino descanso, hubiera abierto espacio para que otros también aflojaran un poco. Y sin dar discursos, sin dictar normas. El Papa comenzó a predicar, desde donde más cuesta, desde lo vivido, porque cuando uno pasa por el fuego, no siempre sale iluminado, a veces solo sale más sencillo, y eso, para muchos, ya es una forma de luz. Estaba caminando por uno de los claustros, solo como acostumbraba en las últimas semanas. Los pasillos eran largos, frescos y silenciosos. No había prisa, no había papeles pendientes, solo pasos tranquilos y la sombra de las columnas que se movía con la luz. Se encontró con un niño, hijo de uno de los trabajadores del lugar. Estaba sentado en el piso, dibujando con un lápiz mordido. Tenía los calcetines bajos, la camiseta grande, y el tipo de mirada que te dice que todavía no ha aprendido a tener miedo de hacer preguntas. El Papa lo saludó con un gesto. El niño levantó la mano y le devolvió el saludo, y luego, sin aviso, preguntó: ¿usted también se cansa? El Papa sonrió, no porque la pregunta fuera graciosa, sino porque lo era todo. Sí, mucho. El niño asintió con naturalidad, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. ¿Y qué hace cuando se cansa? El Papa no respondió enseguida. Se sentó en el escalón más cercano, miró al niño dibujar un círculo mal hecho, y dijo, casi en voz baja: respiro, y le digo adiós
Haz tú un rato, porque yo ya no puedo. El niño asintió otra vez. Sin levantar la vista, respondió. Mi mamá dice lo mismo, pero se lo dice a mi papá. El papá se rió bajito, y en esa risa había descanso. Porque entender a Dios, a veces es eso. Aceptar que no siempre eres tú el que tiene que resolver todo. El niño siguió dibujando, y el papa se quedó ahí unos minutos más, sin hacer nada, sin decir nada, solo respirando, y agradeciendo por haber llegado a ese punto en 1907, que podía decir sin culpa ni miedo, estoy cansado, pero sigo aquí. Esa noche volvió a escribir. No una carta, no un mensaje para los fieles, solo una línea, un pedazo de pensamiento que le nació después de todo. Después del desborde, después de la Biblia, después del café, después de las lágrimas, después del niño, la monja, el jardinero, el silencio. Escribió lento, sin buscar belleza, solo verdad. Ser fuerte no es no quebrarse, es no irse aunque te estés rompiendo por dentro. Leyó la frase, no para corregirla, sino para dejar que lo tocara a él primero. La subrayó con un lápiz, cerró la libreta, apagó la luz, y por primera vez en 1900, en muchos días, se sintió más liviano. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no le pesaba tener que aparentarlo. Y con eso, le bastaba.